bien, me alegro muchísimo de que hayas entrado, Jorge, ya. Un gusto verte, Loña, ¿cómo estás? Muy bien, me alegro muchísimo de verte también a ti. Te estaba ya hablando, haciendo una introducción, porque como con esto nunca se sabe, pero bueno, me alegro muchísimo de que estés aquí. Y estaba comentando a las personas que nos ven ahora o en diferido, que bueno, sabes que yo te conocí a ti en Creando tu Vida y que bueno, fue espectacular desde que empezamos con vuestros cursos y tal, porque sí, uno cree en las energías, pero hasta que lo toca con las manos, hasta que lo verifica de lo que puedes hacer con la energía, lo que hace la energía y que somos energía, Claro. a través de vuestros cursos, pues fue espectacular. Y desde aquí hubo un salto total al curso de milagros y aquí estamos. Ah, qué bueno. Qué Claro, bueno tú y Silvia. Esto empezamos en 2011, estamos en 2025, ya han pasado 14 años, ¿verdad? increíble, increíble. Y increíble que ahora, pues, no sé, es lo mejor que puedo hacer. Bueno, me alegro te haya servido y para nosotros fue maravilloso también descubrirlo. En realidad la que lo descubrió fue Silvia, no yo, porque tenía como una aprensión a la palabra milagro, ¿viste? Entonces, milagro me tiraba como que era una cosa religiosa. Y yo ¿viste? No tenía esa postura de religión, de dogma, de nada. Entonces, ella fue la que lo introdujo en mi vida y realmente cuando hice las lecciones me pareció fabuloso, ¿no? O sea, Fabuloso. algo increíble que de un día para el otro, me acuerdo, como habrían pasado unas 25 o 30 lecciones y un día salgo a la calle y veo todo diferente y lo siento diferente. Dije, ¿qué pasó? Y ahí me di cuenta de que básicamente el curso reprogramaba la mente, ¿no? O sea, los patrones con los que observamos la realidad, lo que llamamos realidad, ¿no? Pues fantástico, porque de este tema íbamos a hablar hoy, ¿verdad, Jorge? Del tema de la programación ancestral y todo esto lo puede abarcar muchísimo, porque yo no sé si puedo empezar con una pregunta para que vayamos entrando, Sí, porque esto es algo que lo llevamos sin que vamos programados, ¿no? Entonces, como vamos programados, no nos enteramos y continuamos haciendo una vida que realmente no la elegimos, ¿no? Hasta que decidimos, pues, hacer este gran salto cuántico, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo, para empezar, para personas que quizás están empezando y no están todavía en temas de no dualidad o tan profundos, pero sí que están empezando a sentir que hay algo que no funciona así, que debe haber algo más? ¿Tú sabes cómo podríamos saber que estamos repitiendo una programación heredada, que no somos conscientes de ello? Yo creo que el punto fundamental es ir a lo que sentimos más de lo que pensamos. Nos fuimos demasiado a la cabeza, a la parte lógica, al lóbulo prefrontal, y desde ahí queremos explicar absolutamente todo, hasta lo que sentimos, lo ponemos a un costado. Por ejemplo, llegamos a un lugar, nos presentan a alguien, vamos a una reunión, lo primero que sentimos es el magnetismo que el corazón está leyendo del medio en donde estamos, ¿no es cierto? Mucho antes que la cabeza, mucho antes que la mente. La mente es más lenta. Entonces, le damos importancia a ese sentimiento, nos damos cuenta qué es lo que sentimos por ahí. Quizás entras en un lugar y de golpe te sentís como una angustia o algo. No pasó Vale. nada, pero no te sentís cómodo. No te sentís cómodo. Entonces vos decís, bueno, escucho eso que me está diciendo mi corazón porque es muy importante. O sea, tenemos un campo magnético y un campo eléctrico que es la mente. Y el magnético es el corazón. Y juntos estamos creando un campo electromagnético, lo que, viste, cuando se dice la frecuencia toroidal, que se hace desde el centro y que hace dos semicírculos y está constantemente girando, es esa energía,
y está leyendo, es como una especie de sonar, como un submarino que tiene un sonar y que manda la información y encuentra los objetos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros lo que hacemos con eso es, sin saberlo, sin ser conscientes, está leyendo el medio ambiente. ¿Cómo me siento? Entonces, ¿qué nos pasa? Por ahí llegamos a un lugar y decimos, me siento incómodo, no me siento que pertenezco a esto. Y la mente dice, no, quédate un tiempo más, toma algo. Al final del día te vas y estás más vacío que antes, normalmente. Tuviste alguna discusión con alguna de las personas que estuvo ahí, no te sirvió para nada. O sea, pueden haber excepciones, pero a lo que voy es que en la mayoría de los casos, cuando el corazón sintió y la mente se puso del otro lado de la polaridad de lo que sintió el corazón, normalmente no nos va bien, ¿ok? Y eso es tratar de empujar desde una lógica que está relacionada con lo material, básicamente, y poner de lado lo vibracional, que en realidad es lo único que existe. Entonces, todo se origina desde la vibración. Y si no somos conscientes de esa vibración y nos mantenemos con lo que podemos ver en forma tangible por los cinco sentidos, estamos en un espectro tan pequeño. Mira, el otro día estaba leyendo sobre física cuántica y en uno de los cursos que sigo haciendo con otros científicos, y explicaba que de toda la frecuencia del universo, que nosotros podemos captar con los cinco sentidos, y sobre todo con la vista, que es el que se lleva el 80% de la información, ¿no es cierto? O sea, si cerrás los ojos vas a ver que hay un montón de cosas que desaparecen. Por eso cuando meditamos cerramos los ojos, porque es la forma de poder cortar con esta realidad, que en realidad es una interpretación, ¿no es cierto? Entonces, estaba explicando que de todas esas frecuencias que existen en el universo, nosotros podemos captar con los sentidos el 0.0038. Te estoy hablando 38 milésimas de todo lo que existe. Para llevarlo a algo más tangible, es como decir un grano de arena en un edificio de 100 pisos, para que veas más o menos la relación en lo que nosotros podemos captar y lo que realmente existe. Y desde ese lugar tan pequeño queremos darle sentido a la materialidad y a todo lo que nos rodea, cuando en realidad es imposible, porque es una interpretación muy, pero muy precaria, mínima, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero para qué nos sirve esa interpretación? Para sentir. O sea, estoy en un lugar, ¿cómo me siento? Si me siento bien, me quedo en el lugar. Si me siento mal, me muevo de ese lugar. Si conozco a alguien, estoy hablando, cuando me dice algo, antes de responder, ¿cómo me siento? Y si me siento que, por ejemplo, estás en una conversación y alguien te dice algo y te agarra un dolor en el estómago, o sea, el plexo solar inmediatamente se te cierra porque dijo algo que choca con tu forma de ver la vida. No importa si es cierto, no importa si no es cierto, no importa eso, importa cómo te llegó. ¿Soy consciente de eso que estoy sintiendo en ese momento? ¿Y cómo lo utilizo? Bueno, lo puedo utilizar en forma reactiva y decirle, no, estás equivocado, o lo puedo utilizar en forma creativa, de enseñanza, que me está mostrando algo que yo hasta ese momento no había considerado. Entonces, ahí está el tema de decir, bueno, ok, todo esto que me está pasando cotidianamente y que me produce emociones, si soy consciente de la polaridad de esa emoción, voy a entender que la puedo utilizar siempre en forma complementaria y no como un opuesto. Y ahí es donde viene el aprendizaje, ¿no es cierto? Vale, entonces se trataría de detectar cómo te sientes. Sería ese sexto sentido, esa intuición que te está avisando de que hay algo que no es por ahí. Pero como la programación te dice, no, 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 tú continúa porque esto es correcto, pero no, no, hay algo que te está diciendo que no. Pero no le haces caso, Claro, porque la vas por mente, la lógica, vas por la porque, lógica. claro, la mente está muy enviciada con los sentidos. Y el ego, básicamente, que es la supervivencia del ser humano, digamos, tenemos un ego que nos avisa, que es muy importante. ¿Viste? Vos pones la mano sobre el fuego cuando sos un niño, te quema,
Eso queda en la memoria y la próxima vez no volvés a poner la mano. Y el ego forma parte de ese cuidado, digamos, del cuerpo, ¿no es cierto? O sea, te muestra lo que es, lo que te puede lastimar, ¿no es cierto? Y te pone en un lugar de decir, no, evita eso porque si no lo evitas vas a sufrir. Perfecto, tiene una función, pero cuando el ego maneja tu vida en todo sentido y el estado de supervivencia está en todo momento, porque estás imaginando un futuro negativo de algo que quedó grabado porque lo aprendió el ego de otras personas y situaciones y ahora te lo lleva a tu propia vida. Entonces, cada cosa que aparece en tu vida, el ego está buscando, ok, de esta situación, ¿cuál es la parte amenazadora? ¿Qué parte de esto pone en juego mi supervivencia? Y inventa montones de cosas. O sea, una de las cosas fundamentales es que nosotros estamos siempre proyectando a un futuro incierto con una polaridad y nos angustiamos en el presente por ese futuro que estamos imaginando. Y de ese futuro que estamos imaginando, normalmente ni siquiera el 95% de las veces se manifiesta ninguna de esas ideas que teníamos en la realidad, en el presente. Fueron proyecciones, ¿no es cierto? Fíjate lo que le pasa a una madre, eso es muy común, la madre con un hijo, ¿no es cierto? El hijo sale, es adolescente, se va a bailar a la noche y va a volver tarde. ¿Cuántas ideas tiene negativas? Uy, le van a robar, le van a pegar, se va a emborrachar, lo van a drogar. ¿Cuántas de esas cosas que tienen que ver con supervivencia, con el amor de madre hacia un hijo, ¿no es cierto? Y todo eso. El hijo vuelve a las 6 de la mañana y está todo bien. Y recién ahí la madre descansa. Pero en todas esas horas vivió un presente pensando en un futuro negativo que puede o no pasar. El punto es, ¿pasó? No, no pasó. Menos mal que no pasó. Pero a lo que yo voy es, ¿por qué tenemos que estar yendo hacia ese futuro cuando podríamos estar en el presente diciendo, mi hijo está bien, está divirtiéndose, emanándole esa energía que él también la va a recibir y que él también la va a poder disfrutar? En vez de cargarlo con esto que subconscientemente el mismo hijo también siente que hay algo que no fluye, ¿no es cierto? Entonces, es todo un ida y vuelta, digamos. Tenemos que empezar a entender que ese futuro incierto no tiene por qué ser negativo, pese a que haya ejemplos que nos digan, bueno, cuando alguien sale a la noche y vuelve tarde y está en un barrio así, le pueden robar, lo pueden matar, sí, pero hay tantas otras posibilidades, que no es la única, ¿no es cierto? Entonces, a lo que yo voy es ser más consciente de cómo proyectamos esa emoción que en realidad no existe en este momento presente, sino que la estamos trayendo de un futuro incierto basado en un aprendizaje del ego. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. La pregunta sería, que más o menos puedo imaginar cómo podría responderlo, pero es una pregunta que nos hacemos a lo largo de este camino. Y aunque es fácil de darte cuenta una vez que lo has entendido, cuando empiezas no te das cuenta, porque es el mismo ego que se hace esa pregunta. Porque te dice, o te estás diciendo a ti mismo a través del ego. ¿Y yo cómo sé que es el ego o que es la realidad? Bueno, por la emoción, por la polaridad de la emoción. La polaridad de la emoción es fundamental. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Amor o miedo? Ahí viene el curso de milagros. Ahí viene el curso de milagros. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la conciencia de lo que siento, antes de lo que pienso. Y en función de eso, recién ahí, tomar decisiones. Y ponerlos, o sea, hacer un análisis en donde ese subconsciente se hace consciente. Porque en el subconsciente tenemos las reglas, los dogmas, que los aprendimos principalmente de nuestras madres, porque fue la primera relación, desde la panza, de estar en el vientre materno gestándonos, porque está leyendo el medio ambiente, y ese medio ambiente se convierte en una química. Como dice Bruce Lipton, es la química que tiene que ver con la epigenética. Entonces, ¿qué pasa? Si la madre tuvo un buen embarazo,
el feto tiene un buen crecimiento, tiene todos los nutrientes que tiene que tener químicamente dentro del cuerpo de la madre está en homeostasis. Si la madre estuvo en una pareja que fue muy estresante, que tuvo una pareja donde no fluía, donde no estaba el amor, sino que estaba totalmente en choque con su pareja, eso lo recibe el bebé en la panza, ¿no es cierto? Entonces, cuando nace ese bebé ya viene con información, una información que lo va a llevar a un estado de supervivencia, no de creatividad. ¿Me entendés? Entonces, y no sabe que lo tiene, no sabe que tiene esa información, porque está grabada en la parte que maneja el 95% de nuestra vida, que es el subconsciente. Entonces, está en el subconsciente. ¿Cómo la podemos hacer consciente? Pues si no la hacemos consciente, no la podemos cambiar. El punto es que está guardado, está escondido y salta únicamente con los hechos externos, ¿no es cierto? Algo que, como se ha aprendido, los disparadores externos que coinciden con esa idea, te sacan nuevamente esa misma química. Entonces, lo que tenemos que volver, y yo creo que este es un tema que en estos momentos es fundamental, es volver al corazón, a sentir. ¿Por qué? Porque en el materialismo brutal, bestial, en el que hemos llegado después de 200 años como seres humanos, nos acostumbramos a diseñar todo desde la lógica. Pero la lógica va cambiando según las generaciones. No es una regla absoluta. Lo que hoy es lógico, hace 100 años era ilógico. Lo que hoy es ético, hace 100 años era completamente, no era ético. Entonces, son cosas que se van moviendo, es como decir la ciencia. Hoy tenemos una ciencia y decimos, bueno, esta es la verdad de hoy. Sí, pero en 1800 la verdad era otra, científicamente hablando. Quiere decir que la ciencia se fue moviendo a medida que nosotros fuimos moviendo también nuestra percepción. ¿Y quiénes son los pioneros? Los que sienten y los que trabajan en coherencia entre el corazón y la mente, como por ejemplo Nikola Tesla o Einstein o Royal Rife, gente que no se vio como una víctima del medio, sino que se vieron como los creadores de la realidad y bajaron información que nos sirvió a todos, ¿no es cierto? Y a eso es a lo que tenemos que empezar a entrar hoy en día, porque estamos en un momento en donde la especie humana entró en una horqueta, ¿no es cierto? O sea, tenemos dos posibilidades. La posibilidad de evolución, que es enorme, porque la entropía en la cual estamos viviendo es gigantesca y la entropía genera evolución, o nos convertimos en una especie en extinción. Tenemos dos opciones, básicamente. O nos vamos al materialismo y seguimos el materialismo absoluto, o entendemos que el materialismo nos sirve para tener una experiencia, pero que no es la realidad, sino que la realidad es la experiencia que vine a vivir en este vehículo, que es lo más material que tengo, básicamente, pero que no soy yo el vehículo, porque tiene un pequeño periodo de existencia, de 80, 90 años. Cuando lo comparás con el universo, que tiene millones de años luz, te vas a dar cuenta que no es ni siquiera un suspiro nuestra vida. Entonces, en ese lapso tan pequeño, lo más importante es nuestra polaridad. ¿Dónde estoy? ¿Qué vine a experimentar? Y soy yo el que está sintonizando con eso. ¿Vengo a ser víctima o vengo a ser creador? Creo que ese es el momento que estamos viviendo hoy, ¿no? En el planeta. Qué bueno, sí, sí. Ahora que estabas comentando lo de la madre, porque claro, ya desde antes del nacimiento, incluso desde el momento de la concepción, pues estamos recibiendo en nuestras células, así como ella siente, ¿no? Información emocional y todo tipo de información. Claro. Entonces, claro, eh, ¿crees que influye de manera diferente el linaje del padre o el linaje de la madre? Estamos hablando Porque básicamente de energía y de frecuencias, obviamente. sí, sí, por ejemplo, claro, como la madre pues es la que lleva el embarazo, pues quizás tiene más, mm, puede ejercer más sus programas o no tiene nada que ver.
No, es la primera que influye al bebé, es la primera, eso es, la relación madre-hijo es fuertísima, obviamente, la mujer es el ser creativo por excelencia en la especie humana, puede generar vida, el hombre pone la semilla, pero la mujer es la que lo gesta, y esa Claro. gestación biológica maravillosa del ser humano es una cosa que tendríamos que ponerlo arriba de todo. Digamos que si hay una pirámide biológica, empieza ahí, ¿ok? Y después se expande en el árbol familiar. Pero el punto es, el punto de partida fue la madre. Y ese punto de partida en el bebé le hace una marca a fuego, como cuando le pones la marca a fuego al ganado, ¿viste? Para saber si es tuyo, si es del vecino. Eso no se le va más. Entonces, nosotros podemos seguir evolucionando. Esa marca la tenemos, pero nos va a llevar un trabajo si ese medio en el cual nos fuimos gestando es un medio propicio para la evolución o es un medio que viene arrastrado de muchos dogmas. Por ejemplo, el caso de mi madre, una mujer de una familia, mi abuela era una persona extremadamente religiosa, que por ejemplo se bañaba, no se podía bañar desnuda, se tenía que bañar con una enagua. O sea, viene de una escuela muy católica, muy cerrada, muy dogmática, y mi mamá se crió de esa manera, en una escuela también que era de monjas, y así su vida fue manejada con ese concepto. Yo no estoy diciendo que está mal la religión, lo que estoy diciendo es que cuando se vive desde un lugar tan artificial, porque realmente no está en relación al ser humano como un ser biológico inteligente y emocional, y estas reglas nos imponen ciertas cosas que van más allá de lo que realmente somos, bueno, nuestra vida se empieza a manifestar de una forma que no es la natural. Ahí, nuevamente, las lecciones de un curso de milagros, que son 365, una por cada día del año, hacen como una reestructuración o una reformatización de nuestro cerebro en donde nos dice, no, esto no es así. Te lleva a un lugar en donde todo es posible, en donde vos tomás la dirección del vehículo y no sos manejado desde afuera como si fueses a control remoto, ¿entendés? Por el medio. Creo que es muy importante entender la relación con la madre. Y después la relación, obviamente, con el padre, obviamente que sí, hay casos, obviamente que no son los más comunes, pero si la madre falleció y el padre los crió, bueno, ahora la influencia va a ser más del padre, pero a lo que yo voy, o si es una pareja homosexual, o si es lo que sea, ese bebé va a crecer en un medio ambiente. Y en ese medio ambiente puede tener amor o puede tener miedo, o puede tener las dos cosas, ¿no es cierto? O sea, el tema es entender cómo fuimos criados, cómo fueron nuestros padres y nuestros abuelos. Lo que se habla, lo que se dice mucho hoy en día de las constelaciones familiares es muy importante. Saber cómo fue tu constelación familiar para entenderte un poco más cuáles son las reglas que están en tu subconsciente y que no sabías que tenías. Y ahí empiezan a salir ciertas cosas en donde te das cuenta por qué tomás decisiones, esas decisiones que a veces después te arrepentís de haber tomado, porque no eran tuyas. Y nunca Eso, escuchaste al corazón, ¿no es cierto? eso mismo. Es como que tienes una lealtad familiar, incluso a patrones que tú sabes que son fracasos finalmente. Tú sabes que finalmente pues vas a terminar que, como, pero claro, es tu lealtad hacia ellos. Por ejemplo, repetir los mismos trabajos, las mismas conductas, tener, no sé, este sistema de pensamiento de miedo, ¿no? Entonces es como si simplemente pues por ser leal estás desperdiciando tu vida, ¿no? Estás desperdiciando un gran aprendizaje que es tuyo, que vienes a colapsar todo lo anterior para que puedas empezar de nuevo, ¿no? Pero esto cuesta muchísimo porque la mayoría se mantiene en la zona de confort, aunque sea dolorosa. Yo no entiendo esta frase, la zona de confort, porque tiene de todo menos confort, porque no sé qué tipo de confort puede Claro. tener.
estar Claro, en donde no quieres estar, ¿no? claro, Eh, claro. La zona de confort no es la zona más confortable. Es a la que estamos acostumbrados y como dice bien Bruce Lipton, es a la que nos hicimos adictos por la química que genera. La química que genera la emoción del miedo, cuando vivís en miedo constante. Mi madre vivía constantemente en la tragedia, pensando que lo que iba a pasar mañana iba a ser peor que lo que pasa hoy. Y era una forma de, o sea, pensemos también, tú estás en España, yo estoy en Argentina en estos momentos. Argentina es un país de posguerra, en donde la mayor influencia vino de España y de Italia. Mi familia es mitad española y mitad italiana, de posguerra. O sea que ellos venían con una mentalidad, primero, de salir de su medio ambiente, porque había quedado destruido después de la guerra, de carencia total, y llegan a un país como Argentina que recién empezaba y que tenía todas las posibilidades de crecimiento. Pero ellos traen consigo mismo esta forma de ver la vida en donde realmente habían vivido una experiencia extrema. En Argentina nunca vivimos una guerra dentro del país, excepto por lo de las Islas Malvinas, pero que en realidad en Buenos Aires y en la capital no se sintió como puede haber sido la Segunda Guerra Mundial en Europa. O sea, nunca tuvimos esa experiencia extrema, ¿no es cierto? Pero la heredamos, sin haberla tenido, la heredamos de nuestros progenitores, de nuestros ancestros. Entonces, yo cada vez que vuelvo, y ahora estoy viviendo en Argentina y por primera vez después de 38 años me estoy quedando 13 meses en Buenos Aires, así que un poquito más de un año, qué y bueno. es una experiencia increíble, maravillosa, la vivo, al principio la empecé a vivir como turista y ahora la estoy viviendo como que este es mi lugar, mis raíces, ¿no es cierto? Pensá que 38 años en Estados Unidos es mucho tiempo, y cuando vuelvo, veo lo lindo, lo feo, lo mediocre, lo maravilloso, veo todo desde un lugar muy neutral, porque me fui mucho tiempo, entonces ahora lo veo como algo nuevo, ¿no? Y me encanta porque redescubro cosas mías que tienen que ver con Buenos Aires, que es una ciudad que es maravillosa. No sé si alguna vez has estado, pero No, tendrías que venir a visitar. Tú estás en Barcelona, ¿no? en Mallorca, Ah, en Mallorca, bueno, en las divino. islas, las islas. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, no tienes nada que envidiar, pero bueno, en algún momento, si vienes a Bueno, Buenos Aires, te va a hacer recordar ciertas cosas de España, obviamente, porque hay mucho, y te vas a sentir en casa, ¿ok? O sea, vas a sentirte que estás en un lugar que tiene mucho que ver por la influencia que tenemos nosotros los argentinos europea, o sea, es enorme la influencia. Con esto estoy hablando de un tema cultural, y la cultura es, digamos, lo que nos da un set de reglas. ¿Son ciertas o no? No lo sabemos. Son reglas, lo que llamamos un dogma. O lo aceptamos en forma automática o decimos, esta regla me hace sentir bien, esta me hace sentir mal. Ah, ¿y por qué entonces ahí sí empiezo yo a analizar, ¿por qué hago esto? Ah, porque mi mamá, ah, porque mi abuelo, ah, porque mi abuela. Ok, ¿cómo vivieron ellos? ¿Me sirve a mí ahora, en este momento? O sea, son preguntas claves, ¿no es cierto? Y sí, cuando te sí, haces sí. esas preguntas, ahí empiezan a aparecer ciertas cosas y decís, no, en realidad esto a mí no me sirve, yo no quiero esto, yo no quiero sentir esto. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no lo puedo cambiar? Y sí lo podés cambiar. Pero, bueno, hay que hacer un trabajo, obviamente. Coherencia cardíaco-cerebral de HeartMath es muy importante, ¿no es cierto? O sea, meditación es muy importante. Respiración profunda es muy importante. Entrar en estados de frecuencia mental en donde el ego queda a un costado, que son las frecuencias teta, que son entre 4 y 7 Hz, que es cuando no estás dormido, estás despierto, pero estás muy, muy calmo, tu corazón se baja los latidos, respirando muy, muy tranquilo, con los ojos cerrados, y en ese estado, ahora en ese estado, podés empezar a reprogramar
lo que tenías en tu cabeza y entender qué cosas te sirven y qué cosas no te sirven. Esto sería para romper esta programación. Entonces sería preguntarnos de qué me sirve. Pararnos a pensar. En vez de ir en piloto automático, pues pararnos a reflexionar con la mente y el corazón, a ver, ¿de qué me está sirviendo esto que estoy repitiendo? ¿Por qué lo hago? Porque incluso da igual si tus padres ya han fallecido, sigues repitiendo como esa lealtad de la que estamos hablando. Es una lealtad familiar, como que te quedes siempre enganchado a lo que ellos repetían, ¿no? Entonces, claro, cuando dices, ¿cómo podemos empezar a desprogramar a una creencia o un patrón heredado? Sería a través de la meditación, la respiración, la repetición y observarnos no solamente nuestro comportamiento, que a veces no tiene nada que ver con nuestro sentir. ¿Cómo me siento? ¿Tengo amor? ¿Siento amor o miedo? Porque como tú has dicho antes, no siempre estás en amor o en miedo, pero incluso cuando tienes miedo, puedes hacer ese proceso de perdón no dual y convertir ese miedo en amor. Yo porque tengo que estar pensando que mi hija está en una discoteca y me puede pasar algo cuando yo soy la primera que he ido a muchas discotecas y no me ha pasado nada. Yo estoy viva. Entonces, ¿por qué siempre estamos pensando así? Mi pregunta sería, que creo que puede ser muy interesante para muchas personas que están aplicando un poquito lo que es la ley de la asunción, la ley de la conciencia. ¿Sería, por ejemplo, tener un patrón de pensamiento repetitivo negativo, como tú has dicho, muchísimas de las veces no llega a suceder, pero podría ser que de tanto creerlo y pensarlo sucediera? Claro, claro, y esa es la parte riesgosa de tener ese tipo de pensamientos, porque son magnéticos y atraen. Y por eso hay gente que tiene, viste, que siempre le sale todo mal. Claro, le sale mal porque siempre está en un futuro negativo que cuando llega al presente, le cambia el presente. Es la polaridad de la vida. O sea, no podemos mirar esto desde lo que podemos tocar, sentir, oler o ver. Porque es tan precario, es tan mínimo. Y para lo único que sirve eso es para tener una experiencia, ¿no? No es otra cosa más que si yo estoy tomando un mate, que es algo súper argentino, y ahora estoy acá en mi país, entonces tomo más mate que cuando estoy en Estados Unidos. ¿Qué me produce tomar el mate? O sea, ¿qué siento cuando estoy tomando el mate? Ah, no, me siento mal, entonces no tomes el mate. O sea, ¿para qué lo estás tomando? A lo que yo voy es que, ¿qué cosas estás haciendo que de alguna manera son inconscientes, son como automáticas? Y ahí es donde viene nuevamente lo que decía yo antes, lo de la epigenética. Cada emoción, y hay un mapa de la conciencia creado por el doctor David Hawking, que explica muy bien esto. Porque claro, el curso de milagros habla de las dos emociones fundamentales, amor y miedo, pero tenemos una gama de 17 emociones que son las que estudió David Hawking, que era un médico, y que puso en el mapa de la conciencia. Y el mapa de la conciencia te está hablando que las diferentes emociones tienen un número. No son hertz, no son hertz vibracionales, sino que son números, digamos, para ponerlos dentro de una lista que tiene que ver desde la materialidad, que es el número más bajo, al número más alto, que es la iluminación, o el campo cuántico, como quieras llamarlo. El número 500 es el amor, pero el más bajo de todos no es el miedo en esa lista, es la vergüenza. Es el número 20. La vergüenza nos pone por el piso, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vergüenza le pega al ego de forma directa. El ego no aguanta la vergüenza. Después viene el miedo, pero lo primero es hacer el ridículo, estar en un lugar y sentirse, ¿viste? Por eso te hacen un chiste de mal gusto y inmediatamente
¿viste? No te reís. Lo primero que, ¿viste? Querés matarlo al otro, porque decís, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y fue un chiste, pero bueno, el ego lo recibe como, ¿viste? Como un revólver en la cabeza. Entonces vos decís, bueno, entendiendo todos esos niveles, desde la vergüenza al enojo, qué sé yo, ¿cómo te podría decir? Cuando estás, los celos, diferentes cosas que nos van pasando, hasta llegar a entender que hay ciertas emociones que nos permiten empezar a cambiar, ¿no es cierto? O sea, antes de llegar al amor, que nos falta un montón, porque hasta llegar al número 500, antes tenemos venganza, rencor, diferentes cosas que nos van pasando. Cuando nos van pasando esas emociones, tenemos que entender que estamos generando un magnetismo y una química. La química nos enferma el cuerpo y el magnetismo nos genera el entorno. Son las dos posiciones que tenemos. Entonces, ¿cómo lo puedo cambiar eso? Bueno, primero que nada tengo que empezar a entender de que eso que yo veo y que le puse una polaridad negativa, ¿la tiene o no la tiene? Y en realidad, según el curso de milagros, todo es neutral. Todo absolutamente es neutral. El adjetivo bueno, malo, lindo, feo se lo ponemos nosotros en función del aprendizaje y en función de lo que tenemos en el subconsciente. Pero en realidad no hay nada en este medio tridimensional dual que sea totalmente positivo o totalmente negativo. Yo puedo quererte mucho, pero si mañana nos peleamos, verte me va a producir dolor. Entonces, ¿qué pasa? La misma cosa, la misma relación me puede producir amor y dolor, porque no hay nada que sea absoluto, no hay nada que sea solamente una polaridad. Esa polaridad existe en este medio. Tenemos que ser conscientes de ella. Por eso, claro, no se trata de lo que vemos afuera ni de lo que es nuestro comportamiento, porque realmente el amor no se trata de cómo se comporta el otro, ni de lo que me da o me deja de dar. El amor no es esperar a que el otro me dé, o lo otro me dé, o lo externo me dé. El amor viene desde dentro y es resplandeciente, entonces tú no necesitas que te lo dé nadie porque te lo has dado todo y lo eres todo y lo das todo y no pierdes nada. No porque yo tenga que dar, pues tenga que perder. Entonces, por eso es, bueno, ese amor que hablamos, más que amor incondicional, es ese amor que es nuestra verdadera esencia, ¿verdad, Jorge? Que es algo que es nuestra realidad. Lo que pasa es que llevamos muchísimos filtros, como tú decías, que como todo es neutral, según mi programación, pues yo pongo mi filtro y lo veo de una manera u otra. Esto de la epigenética que estabas comentando, Sí, que respalda la idea de una programación ancestral. sí. Entonces, la ciencia que nos dice que sí, pero que no somos víctimas, nos repite que aunque parece que sea así, eso no es un motivo para que nos sintamos víctimas. Como dice pues Bruce Lipton, por ejemplo, que no, incluso las enfermedades hereditarias no tienen por qué ser al 100% así cuando tú cambias Lo podemos tu cambiar, por biología. supuesto. Claro, claro. Lo que pasa es que él menciona que hay muy pocas enfermedades que son hereditarias, que están en el ADN de la persona y que lo recibe de los ancestros. Son 4 o 5, no más. Todas las demás son del medio ambiente. ¿Y qué significa el medio ambiente? Bueno, el medio ambiente externo y el medio ambiente interno. El interno, bueno, si tu padre tuvo problemas cardíacos o tuvo problemas de diabetes, una de las primeras cosas que hay que mirar es cuál fue la alimentación que tuvo. Lo primero. Segundo, cómo veía el mundo. Porque, volviendo al mapa de la conciencia, toda emoción baja acidifica el cuerpo, genera un pH ácido, lo cual es precursor de la enfermedad. Genera inflamación en el cuerpo. O sea, cuando yo estoy teniendo una emoción negativa, una emoción donde yo veo al mundo como algo negativo y yo me siento víctima de eso, estoy acidificando mi cuerpo, estoy cambiándole la química al cuerpo.
El cuerpo en realidad tiene que estar, la sangre tiene que estar en un estado semialcalino entre 7.35 y 7.45. 7, el pH 7 es neutral. Todas las emociones que están por debajo del pH 7, que tienen que ver con la vergüenza, con el rencor, con la envidia, con el miedo, acidifican mi cuerpo. Si yo vivo de esa manera, en algún momento de mi vida voy a tener cáncer. En algún momento de mi vida voy a tener algún problema físico que se va a manifestar, pero que fue originado en forma vibracional por medio de la emoción y de la química que genera esa emoción. Ahora, vos fíjate, ¿cuánta gente conoces en tu vida que se queja de lo mismo durante muchos años y pese a que cambian de trabajo o de pareja o de país, siguen quejándose de lo mismo y cada vez que hacen un cambio, lo próximo que aparece en su vida es peor que lo anterior? Yo conozco mucha gente así, ¿ok? Sobre todo mucha gente, pongamos el tema de la pareja. Tenés una pareja y tu novio es una persona, viste, que no te respeta, que te puede golpear, que te minimiza, tiene una psicopatía muy extraña y vos no te sentís bien, pero no lo querés dejar, bla, 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 bla. En un momento lo dejás, pero no desde el lugar de la emoción y de estar en este estado teta que es entre 4 y 7 Hz, sino que lo haces desde un estado muy alterado mental, en donde básicamente el ego está al máximo y estás reaccionando. Bueno, por un tiempo te peleaste con esa persona, desapareció de tu vida, pasan un par de meses y conoces a otra persona. ¿Qué pasó? Esa nueva persona o es parecida a la anterior o peor, porque no aprendiste nada. Y el problema está en que en realidad la próxima persona viene a que sigas teniendo la misma química de la emoción que te hizo sentir el anterior porque estás adicta a la química. Entonces, tu medio ambiente tiene que favorecer la química. Sos un drogadicto de tu propia química. Es como el que toma cocaína o el que toma morfina o el que toma heroína. Después de un tiempo se hace adicto. Bueno, nosotros tenemos un laboratorio dentro nuestro que genera todo ese tipo de químicos, desde la oxitocina, que es muy buena, la serotonina, que es muy buena, a, ¿cómo se llama?, otro tipo de química como la adrenalina, el cortisol, que lo podés tener por un periodo de tiempo corto, pero si lo tenés por un tiempo muy largo, te produce problemas cardíacos, te produce problemas en los órganos, te produce problemas en la cabeza, un derrame cerebral, lo que sea. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que las emociones generan química y nos hacemos adictos a la química. Y para salir de eso, tenemos que ir hacia adentro, tenemos que ir a calmar, a que el cuerpo quede estacionado, darnos tiempo de paz interior, cerrar los ojos y arrancar de nuevo desde lo que quiero sentir, haciendo preguntas en ese estado al universo, al campo cuántico, a Dios, como lo quieras llamar. Preguntas abiertas como, ¿qué tengo que hacer para? ¿Qué puedo hacer para? No, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Esta pregunta es una pregunta victimaria que no sirve para nada. Yo te puedo decir, ¿por qué te pasa lo? Y te puedo decir 1000 cosas diferentes y no te sirven para nada igual. Te hacen sentir más víctima. Ah, ¿ves? Tengo razón. Me pasa por esto, por esto y por esto. Bueno, pero ya sabemos eso. Ahí no está la solución. La solución está, bueno, ¿cómo puedo hacer para romper con esta inercia que no me sirve? Ese es el momento de bajar información. Pues en realidad, nada de esto, ningún tipo de información que tenemos es nuestra. La hemos adquirido de alguna forma. El punto es, ¿la adquirimos del árbol familiar o del campo cuántico en función de una pregunta consciente? Dos funciones completamente diferentes del ser humano. ¿Se entiende? Exactamente. Es que no se puede servir a dos amos. Tú no puedes estar en dos dividido. Es decir, puedes sentir que sí que te estás dividiendo. Por eso es tan difícil moverse del lugar. Pero una vez que has dado ese paso, te estás dando cuenta de que jamás has sido una víctima. Por ejemplo, yo no he hecho nunca constelaciones porque ya te digo, me fui directamente al curso, pero me llevó muchísimo tiempo
en los primeros años entender y profundizar mucho porque hay muchísima resistencia del ego, porque el ego está, vamos, es que no puede con nada, es decir, malinterpreta cada frase y todo lo que quiere moverse, hacer un cambio en ti, lo malinterpreta, lo tergiversa y siempre culpa fuera otra vez. Y eres totalmente inconsciente, ¿no? Entonces, claro, yo sé que a veces pues, en estos temas de las constelaciones, por ejemplo, en los clanes familiares y todo esto, pues se habla mucho de que nosotros hemos elegido esta experiencia, porque ya que no somos víctimas, la hemos elegido. Entonces, podría ser que para trascender estos programas, la hayamos elegido esta familia para trascender, para perdonar, ¿no? Podría ser que fuese por esto, por decir, mira, ya, es mi última encarnación, entre comillas, porque en física cuántica, encarnación significa que todo existe aquí y ahora, en diferentes líneas, pero que todo existe ahora mismo. Existe mi versión en todas las formas, ¿no? Pero es una forma de explicarlo porque la mente lineal, la mente humana necesita a veces como ir escalonando para que pueda entender porque está tan cerrada a su programación que es muy difícil hacerlo directamente a veces. Entonces, El tema de la elección es un tema debatible, ¿no? O sea, yo lo he, o sea, si elegimos la familia o la madre o lo que sea. Es probable que pueda ser así. Yo no estoy seguro. Y lo he usado con mi madre y me sirvió pensar de esa forma, ¿ok? Pensar de que ella fue el medio para que yo, todo lo que no me gustó de ella, fuese el aprendizaje que necesitaba en esta vida. Ahora, no sé si es así, realmente no lo sé. Y he hablado con muchos científicos y gente espiritual y hay varias versiones con respecto a eso. Yo, en función de lo que vengo estudiando muy profundamente, que es vibración, energía y frecuencias, que es lo único que hay en realidad, todo está en vibración constante y esto que vemos como materialidad es una condensación, básicamente, que está en función de nuestros cinco sentidos, porque un perro no ve lo mismo que vemos nosotros, ni una víbora, ni una araña, ni una mosca, ni una abeja. O sea que nosotros estamos viendo una interpretación por medio de cinco apps como el teléfono, ¿no es cierto? Es un vehículo que tiene cinco apps, y esos cinco apps, que son los cinco sentidos, bueno, tienen un rango, y ese rango es esto, ¿ok? ¿Es todo lo que hay? No, para nada. Como dije antes, 0.0038. O sea, nada, milésimas de todo lo que existe. O sea que al mismo tiempo que estamos viendo esto, hay millones de cosas sucediendo que no las podemos ni siquiera captar. No podemos sintonizar con ellas, porque no nos servirían tampoco en este medio, nos volveríamos locos. O sea, tenemos que tener un rango más pequeño, pues si no estaríamos volando. O sea, sería una cosa imposible de sostener. Ahora, yo esa idea de que elegí la fui cambiando en función de lo que es la energía y la vibración y las frecuencias. Pronto voy a poner algo en Instagram, que es algo que escribí hace poco, que lo voy a poner porque creo que es una forma de explicar un poquito esto que me pasa. Yo creo que la conciencia, que es lo que realmente somos una conciencia, lo podemos llamar también espíritu o alma, encarna en el vehículo, este vehículo que llamamos cuerpo, en un tiempo muy limitado, muy cortito. Imagínate que nuestro promedio de vida es de no más de 90 años, con excepciones obviamente. 90 años en el universo que se mide en miles de millones de años luz es absurdo, o sea, ni siquiera es un suspiro, es muchísimo menos que eso. Ya está, se acabó, esa es tu vida. Entonces, en ese momento que estamos viviendo, dentro de todo ese momento universal, creamos esta historia, ¿no es cierto? Es una historia, básicamente. Esta historia queda grabada dentro de esa conciencia o alma o espíritu, como experiencia, básicamente, dentro de la tridimensionalidad dual, pero cuando volvemos al alma, es como decir, la ola que vuelve al océano, volvemos a esa luz, en vez de pasar
por el prisma de la mente que nos divide en colores y en frecuencias, volvemos al todo, a la luz. Pero con una memoria. Y esa memoria vuelve a encarnar y encarna en el lugar que tiene la misma frecuencia de lo que yo necesito aprender. No sé si yo lo elegí o si la polaridad me puso en esa madre. ¿Me Claro, explico en lo que digo? Son sí. dos formas de ver lo mismo. No digo que no sean ciertas las dos ni que sean falsas las dos. Me da la opción y me parece que el tema de la frecuencia, en mi caso, por todo lo que vengo estudiando, tiene mucho sentido, ¿ok? No bajás a cualquier lugar, no bajás a cualquier vientre. Bajás a un vientre que vibra dentro de lo que vos estabas vibrando en la última vida y en las vidas pasadas como resultante de experiencias. Y esa frecuencia tuya es como cuando pones la huella digital de tu pulgar, que es la única huella digital que existe en toda la especie humana, que corresponde a vos. Bueno, tenemos una huella vibracional que también nos identifica como individuos, ¿ok? Y esa huella digital es la que hace que cuando bajamos a esta escuela tridimensional nos ponga en ese vientre, por la frecuencia que es empática y vibra junto a esa. Ahora, ¿cuál es nuestra función? Tratar de llevar esa frecuencia a lo más alto posible, a la vibración más cercana hacia la luz, y no creer tanto en el prisma de los millones de colores que nos dividen y nos muestran que somos 8 billones de colores diferentes, cuando en realidad todos venimos de la misma luz brillante. ¿Entendés? Entonces, llegar a digamos que el tema de la evolución sería entender que somos un cúmulo de frecuencias que se separaron por un filtro que es la mente, pero que cuando la mente para, porque el cuerpo se queda en este medio, vuelve a la luz. Y ahí es donde estamos unificados. Lo difícil es ver la unificación en este medio tridimensional dual. Este es el desafío más grande, ¿no? Eso mismo, sí, sí, claro, claro. Y si empieza, incluso el mismo ego empieza a decir, no, es que tienes que hacer esto, luego lo otro, luego tienes que hacer un desprogramación, luego tienes que hacer, pues, ancestros, tienes que, no, no. Realmente, claro que cuesta, pero si tú ves que lo que realmente colapsa todo esto sería el perdón no dual, sería ver que provenimos de lo mismo y que somos lo mismo. Por ejemplo, tú has comentado antes, cuando empezábamos, si yo pienso algo o siento algo con alguna persona, pienso que no le está afectando, pero sí le está afectando. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo con el que hemos empezado. Mi hija está en la discoteca, yo estoy preocupada. Ese pensamiento tiene efectos, pero no solamente los efectos es que, claro, también lo siente ella. Claro, Por eso, claro. claro, tenemos mucho en este mundo la costumbre de creer que yo puedo tirar la piedra y esconder la mano, y esto no sucede jamás. Bueno, Siempre, claro que aunque no. no, Claro que no, porque cuando tiras la piedra y miras el agua, vas a ver los waves, las ondas. Eso es lo que está captando tu hija o tu hijo, inconscientemente. Pero hay una interferencia, hay algo que le estás emanando. Por eso, y yo entiendo, la madre sufre más que el padre porque tiene una conexión muy poderosa porque se gestó dentro de ella ese bebé. Y después le dio de amamantar, y todo eso es un mundo de emociones y de químicas increíble, ¿ok? Que el hombre no puede experimentar. O sea, yo como padre me doy cuenta de que la gran diferencia en mis dos hijos de la influencia de mi esposa y de mi influencia con ellos. Son dos influencias diferentes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el punto es, ¿por qué tenemos que estar, o sea, si nosotros somos generadores de la realidad, ¿por qué estamos pensando en un futuro negativo cuando eso me va a influenciar el presente? Ahí es donde tenemos que poner la atención, ¿no es ahí. cierto?
Ahí es donde sí, tenemos que poner atención, porque lo único que existe en realidad es el presente. Ahora, nosotros tenemos el lóbulo prefrontal que nos permite imaginar, nos permite ir a un futuro o a recordar un pasado, pero siempre estamos en el presente. Si yo no vivo el presente, estoy viviendo o el pasado o el futuro. Ahora, puedo vivir un pasado lindo y puedo vivir un futuro maravilloso, o puedo vivir un pasado horrible y pasarlo a un futuro peor. Yo soy la antena que hace esa transmisión. Yo soy el que puso la radio. Yo soy la radio que sintoniza. ¿Dónde estoy sintonizando? Pero ahí volvemos al corazón, no a la lógica. La lógica nos sirve en un determinado espacio de la vida, pero no podemos estar todo el tiempo desde una lógica basada en reglas que no son nuestras. Y que pensamos que esa es la lógica. No, es una interpretación, es un dogma lleno de reglas a las cuales estamos sumisos y las seguimos porque, bueno, porque eso nos generó lo que llamamos la personalidad, es la química que nos está manejando constantemente. Por eso tenemos esa personalidad. Esa persona es tan amarga. Esa es su personalidad. ¿Y por qué vemos que es amarga? Y bueno, porque lo que está emanando es siempre amargura y nos manda esa información y lo único que querés es, no quiero estar más al lado de esta persona, me quiero ir a mi casa porque no me hace bien, no me nutre. ¿Viste? Cuando decís, no es nutritiva la persona. O cuando decís, le envío luz a alguien. Bueno, cuando le envías luz a alguien, es cuando decís, bueno, tuvo un accidente y le envío toda mi luz, todo mi amor para que se recupere más rápido. Se va a recuperar más rápido. ¿Entendés? Si hacemos eso. O estoy, uy, pobrecito lo que le pasó, mirá, no, y puede bueno, si puede no recuperarse, y estás emanando esa información que lo está recibiendo. ¿Cuánta gente lo ve de esa forma? Esa es la realidad que le está poniendo a la otra persona, si la otra persona está viviendo en un estado de inconsciencia constante y manejada por el subconsciente en reglas dogmáticas que ni siquiera sabe que tiene, pero que disparan emociones negativas. Es una ecuación maravillosa cuando la empiezas a entender y te devuelve el poder de poder diseñar la vida, no vivirla como que sos el títere del medio ambiente. Es muy diferente vivirlo desde ese lugar, muy diferente. es muy diferente, sí, es verdad, porque sientes que estás atrapado en una vida que no elegiste, por eso la repetición de decir, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me vuelve a pasar? ¿No? Entonces, a veces pues esas personas que parece que te drenan o que no te nutren, en realidad no son ellas, en realidad eres tú que has elegido esa parte, esa sería como decimos en el cine o en el teatro, esa escena donde está esa persona. Es decir, realmente ella no te está haciendo nada. Entonces, ¿por qué estoy eligiendo esto? No es que me vaya físicamente, es que me voy de esa creencia. Es decir, me estoy dando cuenta de que me está representando mi propio teatro, ¿no? Claro, lo tenés que ver como un espejo. Es tu propio espejo. Porque entonces ahí sí estás tomando la posición de creador. Te haces cargo de eso que está viniendo a tu realidad. No te vino porque sí, te vino porque sintonizaste con eso. Es muy diferente porque entonces no eres víctima, eres creadora. Y puedes Exactamente. crear algo diferente, puedes cambiar esa creación. No te tocó vivir eso. Lo elegiste sin haber elegido. Y ser consciente de eso es un paso enorme en el nivel de conciencia. Enorme. Maravilloso. Jorge, para cerrar ya más o menos, si te parece, Sí, como ah, quieras. ¿cómo sería un mensaje así para dejar a quienes sientan que bueno, que sus raíces nos pesan más que lo que nos sostienen? Creo que tenemos que analizarnos como qué es el ser humano, básicamente. Y entender que básicamente nosotros somos mucho más que este cuerpo, muchísimo más. El cuerpo es básicamente
Cuando tienes un auto, no eres el auto, pero el auto te permite una experiencia. Te subes al auto y dices, me voy de Barcelona a Madrid y tengo la experiencia del viaje, dónde paro, qué como. Cuando llego a Madrid, qué experiencia voy a tener. Voy a ir al Prado, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a comer ciertas comidas. El vehículo me permitió tener ese acceso a moverme de un lugar a otro y tener experiencias. No sirve para otra cosa. El materialismo que vivimos hoy en día nos hace creer que el cuerpo puede crear. El cuerpo lo único que crea es una experiencia. Y cuando queremos crear desde el cuerpo, nos vamos a la materialidad absoluta. ¿Y dónde termina eso? En guerras, en cosas que tienen que ver con destrucción, porque básicamente el cuerpo desde ese lugar es la expresión máxima del ego, no es otra cosa. Cuando nosotros vemos al cuerpo como un vehículo que nos permite tener una experiencia y elegimos la experiencia que queremos tener basada en la emoción que nos produce, nuestra vida está manejada por nosotros. Cuando estamos perdidos, básicamente, y no sabemos, nos subimos al vehículo y no sabemos a dónde queremos ir, ahora nos manejan de afuera. Entonces viene, no, ¿por qué no vas mejor a tal lugar? No, mejor andate a otro lugar. Y claro, la experiencia empieza a cambiar. Ah, este me gusta, aquello no, esto... Pero básicamente lo que creemos es que tuve la suerte o la mala suerte de estar viviendo esa experiencia. No, no fue así. Eso no existe. La experiencia siempre es tuya, consciente o inconscientemente. Lo bueno es, y yo lo recomiendo, entrar en coherencia entre corazón y mente antes de tomar cualquier decisión o de contestar cualquier hecho externo. Nunca, nunca estar en un estado alfa o beta, sino estar en estado teta, que es entre 4 y 7 Hz. Vale, entonces, si fuese algo que empezara básicamente en esto, ¿cómo podría entender cuál sería la coherencia entre la mente y el corazón? ¿Cómo lo puedo saber? Existe una tecnología que se llama HeartMath. Yo estudié con Rollin McCraely, está en California, está cerca de San Francisco, que se pone un sensor en el lóbulo de la oreja y se conecta con la computadora, con el teléfono, también está para el teléfono una app que mide justamente lo que pasa entre el corazón y la mente. Entonces, si estando en esa sesión, que se ve en la pantalla lo que sentís, empezás a sentir amor incondicional. Por ejemplo, si tuviste un hijo es mucho más fácil. Si no tuviste un hijo, si tuviste un perrito, un gatito, lo que sea, una mascota, el amor cuando jugás con la mascota y qué sé yo, volver a ese lugar de abrir el corazón y empezar a ver qué pasa en la imagen. La imagen te va mostrando si estás entrando en coherencia, porque hay colores. El color verde, digamos, es cuando estás en el verde y según la graduación, te dice cuánta coherencia estás viviendo o cuánta incoherencia estás viviendo. Cuando lográs entrar en coherencia, te lo muestra el programa, entonces haces una interpretación entre lo que ves y lo que sentís. Y esa interpretación entre lo que ves y lo que sentís es un avance enorme, te ahorra años de psicoanálisis. ¿Por qué? Porque al ver y sentir aprendés mucho más rápido. Y volver a ese estado a conciencia es lo que sería, digamos, el punto más creativo del ser humano. Nikola Tesla bajó 700 patentes de inventos que hizo desde ese lugar donde estaba en coherencia haciendo la pregunta correcta. Entonces, en ese momento, él bajaba, tenía un anotador, anotaba todo, y cuando ponía eso a la práctica en la materialidad, nunca tuvo que modificar absolutamente nada. La idea había bajado como tenía que ser ejecutada. Y él siempre decía, como muchos otros grandes maestros, que ellos no inventaron nada, ellos no hicieron nada, lo único que fueron un servicio de la energía universal y bajaron la información que ellos querían en este plano material.
Si todos hiciéramos eso, el mundo cambiaría así, en un instante. Las guerras desaparecerían en un instante y todo este momento que estamos viviendo de control absoluto, ¿no es cierto?, de gobiernos y de corporaciones, desaparecería también en un instante. Para todos poder vivir en este medio ambiente, gozando de este planeta que es maravilloso, que es riquísimo en todos los aspectos, que nos permite el tema de la evolución y de sentir y de emocionarte con cada cosa que ves, con cada acto que haces. El otro día hablando con mi esposa, digo, estaba comiendo una manzana y me vino la reflexión, cuando corto la manzana tenía como 20 semillas, pensar de que cada una de estas semillas genera un nuevo árbol que me puede dar miles de manzanas. ¡Qué riqueza! ¡Qué invento más maravilloso! ¿Entendés? Qué creación que la mente humana no puede ni concebir, la sabiduría que hay detrás de todo eso. Y este planeta tiene eso, pero millones de ejemplos como ese. O sea, que no existe, cuando pensamos en que hay gente que se muere de hambre, cuando pensamos que hay gente que vive en miseria, cuando decimos, es un tema de forma de ver la realidad, no porque el medio no te permita vivir de otra manera, porque nosotros mismos no nos permitimos. Entonces, creo que es un momento para dejar la materialidad, no negarla, sí usarla, pero en forma positiva, en forma amorosa, en forma de servicio. ¿Qué te puedo dar antes de querer algo tuyo? ¿Qué tengo yo para darte en este paso, en este rompecabezas, en donde cada uno de nosotros es una pieza, y si esa pieza no se pone no puedo ver la foto completa? No puedo ver la imagen completa de la humanidad. Me van a faltar piezas. Si yo no te ayudo a que vos evoluciones y sientas lo que yo estoy sintiendo desde ese lugar que nos unifica, el rompecabezas no se arma. Y ahí perdemos todos. Ay, Jorge, qué bonito, lo has dejado muy claro. Bueno, espero volver a repetir, porque ya sabes que me gusta una continuidad contigo para hablar de estos temas. Cuando Eh, quieras. qué maravilla. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta conversación tan poderosa, tan intensa, pero sin hablar de intensidad, sino extensa, mejor dicho. Tan extensa, porque si no. Entonces, bueno, a ver si este encuentro pues nos sirve para mirar hacia adentro, hacia adelante, como siempre con libertad, sin victimismo y posiblemente si nosotros cambiamos, cambia el mundo, eso es así. Cada uno tendría que tomar conciencia de sí mismo, no intentar corregir al otro, sino empecemos por nosotros y bueno, y esto es la verdadera transformación, ¿no? Sería por Totalmente. aquí. Muchas gracias por invitarme y siempre estoy a disposición. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos pronto. Un beso, Y te quiero mucho. que vaya bien en Argentina. Sí, muchas gracias. Y a ver si algún día me avisas si te viene para acá y nos vemos acá en Buenos Aires. O en Mallorca, Exacto. o en Mallorca. Maravilloso. Muchas gracias. Chao, que sigas bien, que sigas bien. Chao.